Three Angels Message presents. Nuestro querido Padre Celestial, te queremos adorar en este momento. Te queremos invitar a estar presente en este lugar y también en todos los lugares donde los hermanos, las hermanas se reúnen con el interés de aprender la verdad, con el corazón abierto para el mensaje que en estos momentos está iluminando la tierra. Un mensaje que con su amor, su cariño y con su sabiduría y a través de una planificación que va por los siglos, ha preparado tu querido Hijo para nuestra generación. Querido Dios, ayude para que no enfrentemos complicaciones técnicas, ni que el maligno de alguna manera pueda influenciar nuestros corazones, mentes o cosas más simples como ya la dicha técnica, que algo no funcione y estemos distraídos. Ante todo, Señor, también quiero pedir que nos ayudes, nos guíes en lo que estamos diciendo, entendiendo y estudiando, para que sea la verdad que prevalece. En el nombre de Jesucristo, entonces, te entregamos esa hora. Amén. Entonces, antes de iniciar, permíteme mandar un saludo especial a mis padres en Alemania, a mis queridos hermanos también. Sean todos bienvenidos aquí a nuestro estudio. Una semana, o más que una semana, que vamos a estar aquí presentando temas de profecía, pero profecía siempre es algo que nos concierne a nosotros hoy en día, en este momento. Mi nombre es Marco Barrios, yo trabajo en un ministerio que estamos haciendo con mis hermanos en Sudamérica. Desde abril de este año nos hemos radicado en Bolivia y Brasil, y con mucho gusto aquí hemos recibido la invitación de presentar este mensaje y poder hacer ese live stream. Ustedes van a poder encontrar, y les aconsejo que van allá y busquen las notas o los textos que he preparado para esta primera parte de la presentación, o sea, en la página de futureforamerica.com o .org, no estoy seguro, y también en nuestra página que se llama librito.org. Ahí van a poder bajar el PDF y también el EPUB documento. Si quieren usarlo con un iPad, por ejemplo, ahí lo tienen, y así pueden más fácil seguir a los textos que estamos aquí usando y leer también unos textos un poco más largos que no siempre es fácil de escuchar así directamente a través de la transmisión. También les quiero avisar desde el comienzo que estén muy bienvenidos a dejar preguntas en la función del chat que está en la página de livestream.com. Pueden dejar preguntas, o también muy bienvenidos sean vuestros consejos. Por favor, díganos si no se entiende algo, o sea, simplemente a nivel técnico, visualmente o por el audio, si algo no se entiende bien o no se ve bien. Gracias por vuestros consejos y ayudas. Y como ya he dicho, las preguntas que ustedes tienen en relación con ese tema, pueden dejar por favor ahí en el live stream, en el chat, en la función live chat. Vamos a tener un hermano que esté ahí y en español va a poder responder en el momento, o juntar las preguntas para que en otro momento les vamos a responder, Dios mediante.
La idea de nuestra primera parte aquí en ese seminario es presentar el tema de los 2520 años. La profecía de los 2520 años es una profecía que recién, o sea, en los años 2005 o 2006, hemos redescubierto. No es un descubrimiento, digamos, de cero, totalmente nuevo, pero es un tema que ya los pioneros sabían enseñar y explicar. No obstante, se ha olvidado por completo este valioso pedazo de nuestra herencia adventista, y para nosotros hoy en día es completamente nuevo. ¿Qué significa? ¿Dónde están? ¿Dónde está escrito? ¿Qué quiere decir la profecía de los 2520 años? Y mi plan de procedimiento es de no saltar los detalles, sino tomarse tiempo para entrar en los detalles. Supongo que algunos de ustedes ya han estudiado ese tema, ya están avanzados en su entendimiento de ese tema, y por ahí solamente se interesan las complicaciones, digamos, que están conectados con esa temática. Quieren, y espero que vamos a tener el tiempo y encontrar las palabras para adecuadamente trabajar también sobre estas preguntas. Pero sobre todo quiero tomar ese tiempo aquí en esa presentación, que luego va a estar también disponible en otros medios, sea DVD o para bajar, seguir paso por paso en ese estudio para completamente uno tiene la posibilidad de entender esa profecía. Hay mucho que decir y no es algo que es ajeno de lo que pasa en nuestras vidas hoy en día, sino es una profecía que tiene que ver, que es justamente para nuestra generación. Tenemos que entender las implicaciones y qué significa para nosotros. Vamos a ver si podemos en este momento aquí presentar la voluntad del Señor y explicar esos detalles muy, muy lindos y realmente muy interesantes. Después de la introducción que vamos a dar, tratando de no olvidar los diferentes aspectos y facetas de ese tema, hacia el final yo quiero colocar la sección de preguntas. O sea, vuestras preguntas que se van a acumular durante esos días aquí, y también preguntas que ya son preguntas conocidas, porque siempre que uno va y presenta ese mensaje, son las mismas preguntas, más o menos, que surgen, las mismas dudas, las mismas incertidumbres acerca de lo que estamos enseñando aquí. Y hacia el final quiero dedicar un tiempo a responder a estas dudas, a estas preguntas, porque yo tengo la plena convicción que no hay ninguna pregunta o ninguna duda aquí que perfectamente se puede aclarar de una manera que esto quede una verdad que nosotros podemos aceptar a través de la Biblia y con el apoyo del Espíritu de Profecía también. Así la introducción entonces a lo que está planificado. También nuestras presentaciones tienen una segunda parte. Yo calculo que vamos a necesitar unos 5 o 6 horas para los 2520, pero puede ser que sean más. Vamos a ver esto. Por eso en el itinerario no he colocado los temas para cada hora, porque puede ser que sea un poco más largo todo. Y a pesar de los 2520 hay otra temática, que es la temática de los paralelos de reforma en la Biblia, en la historia milerita y en relación con nuestro tiempo, que quiero dejar como la segunda sección. Dios mediante vamos a poder estudiar esos dos temas. Entonces, empecemos, abrimos nuestras Biblias y vamos a empezar ese viaje para descubrir esa hermosa profecía de los 2520. Los que han estudiado un poco ese tema o que han escuchado de ello, deben saber bien que hay mucha controversia. Es una controversia que la verdad que yo no puedo entender.
porque si uno con calma, con una mente y un corazón abierto, se siente para estudiar ese tema, no hay como enojarse con esas verdades. No hay como poner y edificar en sí mismo un espíritu de rebeldía. No hay por qué no aceptar esto que los pioneros de nuestra iglesia todos han creído, han sabido, han enseñado. No hay por qué, queridos hermanos, y así les invito de abrir su corazón y abrir sus Biblias para poder estudiar esa verdad que ya encontramos, por ejemplo, en Daniel 9. Es una verdad, y eso va a ser una de las cosas que pretendo demostrar, es que es una verdad que encontramos en toda la Biblia simplemente. Es los 2520, no es algo así que es una cosa limitada, que tiene su función simplemente en un momento y que se cumple o se cumplió y ya está, sino es mucho más que esto. Es algo que si uno entiende lo que es, va a descubrir a través de toda la Biblia, va a descubrir en todos los libros bíblicos. Y ojalá vamos a poder demostrar eso para que uno entiende y capte esa información que no está a primer nivel, sino a segundo o tercer nivel. Es algo más profundo que tenemos que entender en conexión con los 2520. Y de antemano ya quiero decir que nadie se asuste o piense que nosotros estamos colocando tiempos aquí. No estamos colocando ningún tiempo, no vamos a poner algún tiempo hacia el futuro esperando que en algún momento se cumple algo que nos da una luz extraña, sino simplemente estamos recordando lo que hemos olvidado y de repente descubrimos que aquí hay algo que es justamente para nosotros. Porque sí, nuestra generación atribuye nuevas informaciones a este estudio. Daniel 9, entonces, vamos aquí un poco a mirar lo que está diciendo el profeta Daniel. En el capítulo 9 tenemos la oración de Daniel por su pueblo. Daniel se encuentra en cautiverio. Aunque tiene su función, uno de los pocos tal vez que tiene una función pública de su pueblo en el cautiverio, no obstante, él es uno que ha sido llevado al cautiverio a Babilonia. Y él no olvida, él no se conformó, él no se adaptó a la sociedad babilónica, a la vida, a la religión, sino más bien él recuerda algo que es muy importante para nosotros en este estudio aquí. Vamos a saltar directamente a Daniel 9, versículo 11. Y aquí leemos lo siguiente. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Parece algo muy simple, algo que no tiene mucho significado tal vez, porque eso ya hemos leído muchas veces. Cada estudiante de profecía ha escuchado y leído esos textos aquí. ¿Quién no conoce Daniel 9? Uno de los libros, capítulos más claves para nuestra fe adventista. ¿Quién no ha estudiado ese capítulo? No obstante, tenemos aquí algo y tal vez no hemos pensado muy bien, nunca nos hemos hecho la pregunta ¿a qué se refiere exactamente? Claro, Daniel dice que hemos traspasado la ley, eso nosotros hacemos a menudo. ¿Qué quiere decir él? ¿Por qué estamos haciendo una énfasis especial? Pero vamos otra vez a ese versículo y más lento vamos a leerlo. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Hay una ley y esa ley fue traspasada. Ok. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Entonces hay una acción y la acción tiene una consecuencia. La consecuencia de traspasar la ley es la maldición.
La maldición ha caído sobre nosotros y el juramento. Ok, hasta aquí todo bien. Eso es algo que vemos en nuestras vidas. Eso pasa a menudo. Hacemos algo, eso tiene su consecuencia, la consecuencia del pecado. Pero aquí, Él nos da una información extra. La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. O sea, Daniel reconoce que su pueblo está en una situación de cautiverio. Eso es a lo que él se refiere aquí. Está en cautiverio. Y ese cautiverio no viene de nada. Viene por transgresar la ley. Pero esa transgresión de la ley tiene esa consecuencia. Y esa consecuencia ya estaba escrita. Eso no es algo que vino de sorpresa. ¿Ok? El pueblo de Dios no cometió esas cosas y de repente se encontraron sorprendentemente. Por supuesto que el pueblo estaba sorprendido en su momento, pero si hubiesen sabido las escrituras, no tendría que haber sido una sorpresa. Y Daniel sabe y dice, porque está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Contra él pecamos. Seguimos, versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces lo que vemos aquí es lo siguiente. Daniel reconoce que esta maldición que Dios ha traído sobre su pueblo es una culminación de la ira de Dios en contra de su pueblo. No ha habido tan grande mal contra el pueblo. Nunca. Entonces aquí vemos un momento tremendo, un clímax, digamos, en la historia de Dios, de la relación del pacto de Dios con su pueblo, donde Dios ha visto que el vaso ya corrió encima y él tenía que cortar la situación y aplicar la promesa de las maldiciones. Bueno, uno puede ir pensando ahora, ¿dónde encontramos esto en la ley de Moisés? ¿Dónde dice Dios que esto, lo que pasa aquí, ha de acontecer? Daniel obviamente lo sabe. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. O sea, Dios es fiel. Él cumple lo que Él dice. Siempre. Cumple también que Él iba a maldecir a su pueblo. Eso también fue una promesa que Daniel recuerda. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel hace algo muy interesante, porque Daniel entiende. Daniel ha estudiado la Biblia, ha estudiado las Escrituras y él entiende. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Él hace ahora lo que el pueblo se ha olvidado de hacer. Él hace lo que debería haber hecho el pueblo. Él dice, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos traído sobre nosotros la promesa de la maldición, lo que estaba escrito. Nosotros hemos olvidado de arrepentirnos. Y ahora viene Daniel para recordar a Dios que hay también el perdón, Dios. Tú nos has prometido también que nos ibas a perdonar si nosotros cambiemos nuestros corazones y nuestra actitud. Eso todo aquí es muy interesante y nosotros entendemos ese concepto. No es nuevo, es algo que es necesario en cada una de nuestras vidas. Eso aquí forma parte del Evangelio, forma parte del reconocimiento del pecado y de la necesidad de humillarse delante de Dios y de poder recibir su perdón, que es necesario porque nosotros hemos llevado sobre nosotros por nuestras acciones la maldición del pecado. No obstante, aquí en ese contexto, lo más general que podemos entender eso también,
tiene una información especial que es que esto estaba todo escrito en la ley de Moisés y que el pueblo podía saber que eso iba a acontecer. Vamos al segundo texto. Eso aquí yo quiero decir de antemano es una referencia a los 2520. Vamos a aclarar esto muy pronto y ustedes van a entender la relación que, la énfasis que estoy haciendo aquí tiene su motivo. Vamos a otro libro, Nehemías. Nehemías capítulo 1. Aquí también vamos a encontrar que el profeta recuerda la misma cosa. Y se refiere a las mismas promesas a las cuales Daniel se refirió. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Tal vez empezamos desde el inicio para entender un poquito la situación en que estamos aquí. Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él aquí ya va preparando, ustedes ya lo entienden, él va preparando ya aquí esos pensamientos, que son los mismos pensamientos de Daniel. Esté ahora atento tu oído, ahora la oración al Señor, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche no por mí también, pero por los pecados, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Muchas enseñanzas ya encontramos aquí en esos versículos. Nehemías hace lo mismo que Daniel. Él encuentra a su pueblo en esa misma situación. Pueblo en cautiverio, destruido las ciudades, la capital del reino, y él reconoce la situación, y él va a Dios, y él se incluye en esa oración, implorando al Señor, pidiéndole por su perdón. Estamos haciendo énfasis en eso porque aquí encontramos una de las informaciones más importantes que hay que entender en relación con ese estudio de los 2520. El pueblo, algunos del pueblo entienden algo y ellos no se apuran a decir, los líderes, ellos siempre lo mismo, ellos son los malos, ¿no? Ellos hablan del pueblo, hacen referencia al pueblo, pero ellos se ven como representantes del pueblo también, y ellos se incluyen y se humillan como si ellos fueran que hubiesen hecho todo ese mal. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es la actitud, nuestra actitud mental y del corazón en que tenemos que colocarnos cuando nosotros entendemos lo que está aconteciendo con nuestro pueblo. Y sigue diciendo aquí, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Como él está formulando eso, nosotros, ¿ok? Él se incluye, está hablando de sí mismo, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Ahora ya está introduciendo a Moisés aquí. Ya sabemos que Moisés ha traído los mandamientos, pero Moisés tiene un rol especial, los libros de Moisés. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. ¿A qué se refiere? ¿Qué palabra? Diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Esa palabra no está en Éxodo 20. Esa palabra no encontramos ahí donde son dados los mandamientos. Él hace referencia ahora a esa palabra que Dios ha dicho a Moisés, que está en los escritos de Moisés, y esa palabra dice, él está citando a Dios diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí tenemos entonces una información valiosa, porque podemos buscar en la Biblia dónde Dios dice eso. Y si encontramos eso, sabemos a qué se refiere Nehemías y a qué se refiere Daniel. Ustedes van a ver que es la misma información que los dos aquí están recordando. Versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Entonces aquí tenemos ese texto lindo, porque Nehemías recuerda algo y está aferrándose a la promesa, a lo que ha dicho Dios. Y nosotros, por supuesto, podemos encontrar esa respuesta en los libros de Moisés. Y ya vamos ahí muy pronto. Pero vamos acercándonos a ese texto, y antes de leer ese texto que algunos ya conocen, que está en Levítico, vamos a Deuteronomio 29, porque el mismo Moisés aquí hace referencia a lo que él había escuchado del Señor, había apuntado. Vamos a Deuteronomio 29, versículo 20. Deuteronomio 29, 20. No querrá Jehová perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Bueno, nosotros recordemos muy bien las bendiciones, nosotros recordemos las palabras del pacto, pero las maldiciones, ¿dónde están? ¿Dónde están escritas las maldiciones del pacto? Moisés mismo hace referencia a ellos, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y esas maldiciones del pacto, según Nehemías y Daniel, incluyen la información de la dispersión del pueblo, del cautiverio del pueblo. Aquí hablando, digamos, en tiempo de futuro, versículo 22 sigue, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y no se cansen ustedes, les quiero rogar, queridos oyentes, estudiantes de la palabra, de leer un poco más, que tal vez nosotros estamos normalmente leyendo un poco más de esos textos aquí para no tener la impresión que estamos sacando aquí un texto que nos conviene. ¿Okay? Y para también un poco recordar la historia en que estamos aquí, nosotros, en la que estamos aquí metiéndonos. Versículo 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esa tierra?
¿qué significa el ardor de esa gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová. Futuro, ¿no? Está hablando, responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, 27, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Una vez más aquí, las maldiciones que están escritas, que está perfectamente anotado lo que Dios iba a hacer si el pueblo se convierte a otros dioses. Y Jehová los desarraigó de su tierra, otra vez aquí, desarraigar de su tierra, dispersarles, sacarles de las tierras, ponerlas en tierras de los enemigos. Forma parte de las maldiciones, parte clave de aquí esa información, con ira, con furor y con grande indignación. Y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Moisés, como profeta, ya nos coloca aquí esas palabras que se cumplen entre nosotros hoy. Tenemos un estudio sobre una profecía de 2520 años y nosotros tenemos una profecía revelada. Son palabras reveladas, pero se han convertido para nosotros en palabras misteriosas, en palabras desconocidas. Pero son reveladas, queridos hermanos, y solamente son cerradas para nosotros porque nosotros no hemos cumplido las palabras del pacto. De paso, les quiero invitar para aquellos que hablen inglés, también escuchen las presentaciones del hermano Dwayne Dewey, que comenzarán el domingo, como tengo entendido. Ustedes lo pueden ver en el itinerario. Porque él va a hablar de esa temática, cómo aconteció eso, cómo pasó eso en nuestra iglesia, que de repente, en algún momento, nosotros nos hemos alejado de cosas que antes enseñábamos, de cosas que antes sabíamos, que todo el mundo, que toda la iglesia tenía como una creencia fundamental. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo aconteció eso? ¿Cuáles fueron los eventos en nuestra iglesia en los años o décadas pasadas? Entonces les quiero invitar para que también presten atención y tómense tiempo para seguirle a las presentaciones del hermano Dwayne Dewey, que también serán dadas desde aquí y transmitidos en vivo. Ok, nosotros ya estamos aquí casi más de media hora introduciendo a esta temática, y para alguno puede ser insatisfecho que no saltemos directamente a los 2520, porque algunos yo sé que no saben todavía qué son los 2520, pero es como un poquito como un libro que lleva a uno al momento en que se descubre. No al final se va a descubrir quién es la persona de quien se habla, sino ya muy pronto vamos a descubrir la base aquí de nuestro estudio, pero esa base no la encontramos en el aire. Esa base está colocada sobre un fundamento, en nuestra fe y en la Biblia. Y de esa manera aquí nos acercamos a entender dónde está eso que nosotros queremos enseñar, que nosotros queremos estudiar aquí. Vamos entonces, no completamente, pero ya rápidamente solamente mencionando aquí Levítico, al libro clave de nuestra semana, Levítico 26. Aquí en este capítulo nosotros encontramos la profecía de los 2520, pero les pido un poco paciencia porque vamos a tener que aclarar 2-3 cosas antes de explicar los detalles de esa profecía.
Levítico 26, entonces, es el texto al cual se refieren Daniel, Nehemías, Moisés y todos los otros profetas de la Biblia también. Esto es aquí la información, el texto que contiene las bendiciones, las condiciones, las bendiciones y las maldiciones, y también la promesa del perdón, al cual se refieren todos los otros profetas. Esos textos aquí que han recordado Nehemías y Daniel, es ese texto aquí de Levítico 26. Primero, leemos entonces, por favor, versículo 12, o versículo 11 y 12 de Levítico 26. Dios dice, yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto es en una esencia, es la palabra del pacto. Dios dice que Él estará con nosotros entre su pueblo, y Él será el Dios de su pueblo. Y de esa manera, el pueblo se convierte en el pueblo de Dios. Es una relación que será establecida aquí. Eso es el pacto. Una cosa muy simple. Una cosa que tiene dos lados y tiene dos que se benefician. Uno está para otro, otro está para él. Y es una cosa simple, pero es una cosa que también involucra no simplemente una fe ciega, digamos. Es una cosa que involucra alguna información, involucra algunas condiciones, porque Dios conoce al ser humano. Y tal vez yo pienso, vamos directamente, simplemente leer aquí de ese primer versículo, Levítico 26. Vamos a leer todo el capítulo. Tal vez no ahora todo ya de una, pero ya vamos a entrar y describir las secciones de ese capítulo. Capítulo 26, versículo 1 de Levítico, el tercer libro de Moisés. Dice así: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo. Y aquí la nota abajo dice en mi Biblia, aquí equivale a sábado. O sea, guardad mi día sábado, mi día santo, el día de reposo. Y tened en reverencia a mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Entonces, esa sección, los primeros 3 versículos dicen las condiciones. Dicen lo que Dios espera de su pueblo, espera de su pacto con su pueblo. Dice algunas cosas que en otras partes de la Biblia son explicadas más ampliamente. Ustedes pueden ir a Éxodo 20 hasta el capítulo 24, ahí va en detalle, va a describir en qué consiste guardar los mandamientos y el pacto. Nosotros conocemos esto. Pero aquí Dios resuma esa información y dice, esas son las condiciones. Y si ustedes hacen eso, entonces sigue lo que Dios, en primer lugar, quiere dar a su pueblo. Promete a su pueblo. Y sigue a partir del versículo 4 hasta el versículo 13, siguen las bendiciones. Este capítulo es estructurado muy simplemente. Tenemos una introducción, tenemos las bendiciones, tenemos las maldiciones, y después, al final, porque para Dios las cosas no terminan con la maldición. Hay la posibilidad de arrepentimiento. Al final tenemos el reestablecimiento también del pueblo, de quien quiera arrepentirse. Seguimos entonces leyendo versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, si ustedes guardan las cosas que yo he dicho. Los daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros,
saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Cosas que nosotros anhelamos, ¿no es cierto? Por lo menos el que vive en el campo entiende lo que está diciendo Dios aquí, porque el que va al supermercado no necesita lluvia en su tiempo, ¿no es cierto? Porque simplemente necesita saber cuándo abre el supermercado. Y simplemente necesita saber que entre dinero para acceder a las cosas. No necesita tanto a Dios, ¿no es cierto? Pero aquí el que conoce está dependiente directamente de Dios, sabe evaluar las promesas que Dios está dando aquí. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. La espada aquí. Ustedes de paso deberían, aunque tengan las notas, tal vez se han bajado los textos, se han imprimido, lo tengan en su iPhone o iPad, los textos deberían, por supuesto, usar las Biblias y empezar a usar también un marcador para anotarse algunas cosas, porque vamos a volver después a varios detalles aquí de este capítulo 26. Vamos a volver a varios detalles y yo voy a avisar aquí o allá cuando deberían apuntarse algo. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Aquí involucrado está el tema de la guerra, obviamente. 8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, eso ya hemos leído recién, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las conjundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso aquí son las promesas de bendición. Y no fue así que Dios ha cumplido con esas promesas para con su pueblo. Obviamente que sí. Nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Dios que Dios, así comenzó la historia, que Dios les ayudó. Ellos fueron victoriosamente, gloriosamente entraron en las tierras de los enemigos y Dios andaba delante de ellos y ellos conquistaron con pocos a muchos y ellos siempre tenían todo y no les faltaba nada. Esas bendiciones se han por muchas generaciones realmente mostrado en la historia del pueblo de Dios. Y desde el comienzo ustedes deberían siempre, y cuando leen de la historia del pueblo de Dios, de Israel antiguo, deberían pensar que esto a la misma vez se refiere también a la historia del pueblo de Israel espiritual. Es aquí la historia también de la iglesia adventista del séptimo día que cumple o que cumplió otra vez esa misma historia. Y todo lo que nosotros decimos en referencia a Israel antiguo también se refiere en los sucesos, en las cosas que hace ese pueblo, en las cosas que sucederán, también se refiere a nuestro pueblo. Vamos a entrar en eso más luego. Aquí entonces ya hemos conocido dos secciones, los requerimientos, las bendiciones, y aquí se podría terminar, porque eso es lo que Dios quiere, nada más. Aquí eso es el plan de Dios, por eso Él pone eso de primero. Pero, lamentablemente, versículo 14 también avisa otro detalle del pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce la rebeldía del pueblo. Dios conoce la maldad que está en los corazones. Y Dios ya desde el comienzo, aquí Levítico, estamos en Levítico, desde el comienzo Dios dice ya
estableciendo el pacto con su pueblo. Ya dice desde el inicio de la historia de Israel qué ha de acontecer si ellos no guardan sus mandamientos. No es una información que viene después. De paso, no los he dicho antes, pero yo lo que quería decir era que no, es algo aquí que ya saben todos. Está claramente escrito de antemano. Versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Aquí ustedes ya ven, la temática de la maldición tiene que ver con el enemigo. Es una cosa que va en relación con los que están alrededor del pueblo, envidiando a la bendición del pueblo, que están ahí observando. Moab, Edom, Amón, los pueblos que estaban ahí siempre queriendo entrar en las tierras del pueblo de Dios. Los enemigos del sur, Egipto, siempre queriendo invadir, apoderarse de esas tierras. Los reyes del norte siempre queriendo entrar y añadir esa tierra a sus territorios. Estos tienen un rol, ellos tienen una función asignada por Dios. Por supuesto, aquí no tiene lugar tampoco la idea de un Dios malo, de un Dios que tiene alegría o que tiene planes, hechos, planes de maldición para con su pueblo. Si uno entra en esa temática, uno entiende lo que dice Espíritu Profecía, nosotros sabemos que esto aquí, la maldición, es simplemente la consecuencia de nuestra acción, la consecuencia de nuestra actividad. Y Dios dice aquí ya claramente que es que tiene que ver con nuestro corazón. Es algo que está en el alma. Nosotros tenemos una ansiedad de alejarnos de Dios y eso nos trae esas consecuencias. No es aquí un Dios que aplica esas cosas. Si el niño no corre para allá, ya tiene preparado el castigo. No, es un Dios que advierte a su pueblo que esas cosas le van a enfrentar si él se aleja en su alma del pacto que ha hecho con Dios. Porque no hay por qué alejarse. Simplemente bendición que uno espera cuando uno va debajo de los mandamientos del Señor. Y seguimos un poquito ya, porque ya vamos a completar aquí la hora. Vamos a seguir para alcanzar esta profecía de los 2520 y en la próxima hora vamos a entonces explicar qué tiene que ver eso con ese número 2520. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyeréis. O sea, hay tiempo, ¿no es cierto? El pueblo puede ver las consecuencias y todavía Dios no deje que de todo viene el mal sobre su pueblo, sino si aún no veis, si aún no oyeréis, yo volveré. Ok, aquí hay secuencia de acciones. Volveré a castigaros. El volver a castigar significa que Dios permite que el castigo viene sobre su pueblo. Volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y esa palabra aquí, 7 veces, es la palabra que nosotros identificamos como 2520. Porque 7 veces o 7 tiempos, otra forma de traducirlo, no es nada más que 7 años, porque un tiempo es un año. Y permíteme que no explico, no defiendo a esa explicación en este momento. Vamos a hacer eso en la próxima hora.
pero para que uno tiene la lógica, por lo menos, y ve la conexión, 7 veces, y eso también pueden ser años, y un año son 360 días, y si uno hace 7 veces 360, llega a 2520 días. ¿Ok? Eso es la lógica simple que está detrás de esto. Yo entiendo si en ese momento para uno le puede parecer un poco raro, un poco no muy claro que aquí de 7 veces nosotros sacamos 2520 años, pero eso por supuesto es el gancho que les quiero dejar para la próxima hora, para invitaros para que vuelvan a la próxima presentación, porque ahí vamos a aclarar y usted perfectamente, Dios mediante, van a ver que, ok, aquí no hay una interpretación privada, aquí hay una lógica y aquí hay algo que funciona realmente. Dios dice, volviendo a ese versículo, si aún con esas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios dice aquí, yo volveré a castigaros 2520 días, o sea, años proféticos, por vuestros pecados. A ver si eso funciona. En la próxima hora vamos a explicar eso. Y si ustedes quieren, pueden terminar de leer ese capítulo, que en la próxima hora vamos a seguir aquí y vamos a explicar cómo puede ser que esos 7 veces aquí en Levítico 26, 18 y en versículos que vienen todavía son 2520 años. Agradezco su atención, su tiempo. Vamos a orar para cerrar esta hora y voy a pedir las bendiciones para aquellos que están enfrentados por la primera vez o tal vez ahora con más interés o profundidad que en otros momentos a tomar su decisión en referencia a lo que estamos diciendo aquí. Nuestro querido Dios, una hora ha volado, pero hemos podido presentar, estudiar juntos, abrir algunos textos bíblicos y ver que aquí hay un tema que abarca algunas informaciones que como pueblo, hoy en día, como pueblo, como tu pueblo, no entendemos bien. Hemos olvidado esas cosas. Parece que aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Por favor, bendiga a los oyentes, a los estudiantes de tu palabra, a nosotros que estamos haciendo ese trabajo aquí, para que seguimos a tu voluntad en lo que estamos diciendo, estudiando y tratando de entender. En el nombre de Cristo, pido para que bendigas y acompañes todo en su camino a casa o los que estén en casa en sus necesidades y en esa voluntad de entender lo que es la verdad. Amén.